Manuel Sánchez me pregunta cómo redactar una nota de prensa y en este tutorial os voy a mostrar cómo redactar una nota estándar que serviría tanto para música como para cualquier producto que quisieseis anunciar a cualquier medio de comunicación. La nota de prensa debe estar estructurada en varios puntos básicos y en realidad debe ser sencilla, debe de caber en un folio. Vamos a empezar por esos puntos, por esa estructura que os voy a mostrar en este tablero virtual. Punto 1. El título. En el título deben aparecer el título de la obra y el título del artista, en este caso. Deben de estar claros, en mayúsculas y en negrita y a poder ser subrayado. ¿Para qué? Para que se vea, para que sea lo primero que vean. Seguido de ese título, punto 2, ponemos nota de prensa en pequeño, la fecha, si queremos ponerla, la fecha del lanzamiento y la fecha de la nota de prensa. No es imprescindible, lo que sí que es bueno es poner que es una nota de prensa para que el medio de comunicación sepa que está tratando con ello. Pero después la fecha de lanzamiento o la fecha de la nota la podéis resaltar en el texto posterior o ponerla aquí. Esto va a elección, en realidad no es importante. Pero poned nota de prensa. Después la portada, que es el punto tercero. La portada debe ser a tamaño pequeño mediano, que se vea, pero que no sea superior, por ejemplo, a 600 por 600 píxeles. ¿De acuerdo? Y centrada, que quede bonito. Nuestra nota de prensa tiene que ser limpia y tiene que ser bonita. O sea, tiene que tener un cierto orden. Pasamos al cuerpo del texto. El primer párrafo debe de constar de 2 líneas y tiene que ser un titular muy de prensa, muy de noticia, en el que destaquemos el título de la obra, el nombre del artista y, si es importante, los productores o la discográfica con la que sale la canción. En cualquier caso, debe ser algo que tenga un valor de noticia y que haga atractivo el texto que pondremos a continuación. El siguiente párrafo puede ser varias líneas más, por ejemplo 7 o 8 líneas. En ellas tenemos que desgranar de qué va el lanzamiento que estamos promocionando. Podemos usar negritas cuando queramos resaltar algo, pero os aconsejo nunca usar mayúsculas, por ejemplo, muchas palabras en mayúsculas. Eso puede ser contraproducente porque visualmente resulta agresivo. Y ese tipo de agresividad no es la que nos interesa en nuestra nota de prensa. Queremos comunicar una noticia, queremos interesar a la persona que va a recibir la nota de prensa y queremos que haga uso de ella. Entonces, mejor evitar mayúsculas, muchas mayúsculas, usar negritas y dar una información clara y que resulte atractiva. Luego daré algunos consejos sobre cómo redactar este texto. Vamos con el siguiente punto. En el siguiente párrafo debemos de relatar en pocas líneas, en unas 5 o 6 líneas, detalles biográficos del artista o del autor de la obra que estamos promocionando. Me parece importante resaltar que no hace falta que decoréis mucho la biografía. Si hay poco que contar, no contéis nada. A veces el misterio es más interesante. Lo que debéis hacer es evitar rellenar por rellenar. Por ejemplo, si eres un DJ y sacas una canción de baile y es tu primer single, no pongas que has pinchado en el bar de tu pueblo. Eso no le interesa a nadie. Lo que tienes que poner es, por ejemplo, pues que eres seguidor de fulanito o de fulanita, o estás influenciado por este o por otro. Eso sería un buen argumento a la hora de hablar de ti en una primera nota de prensa. Siempre da datos. Cuantos más datos puedas dar, mejor. Y ten en cuenta que lo que interesa aquí es la información, no el decorado. Siguiente punto en la estructura, debemos cerrar estos párrafos con 2 líneas en las que volvamos otra vez a hablar del lanzamiento que estamos promocionando y podemos, por ejemplo, dar algún dato que haga que este lanzamiento pues trascienda con otras cosas. Por ejemplo, imaginemos, es una canción sobre el boxeo, pues además ha participado en el videoclip tal boxeador. Y nada, cerramos también llamando a la acción, por ejemplo, pues diciendo esto va a estar aquí, puedes comprarlo en tal sitio, o tenemos tal concierto, vete a verlo, o por ejemplo, escúchalo, sabemos que te va a gustar, siempre llamando a la acción. ¿Para qué? Para que la persona que acaba de leer la nota de prensa no la deje ahí sin más, sino que tenga algo que hacer con ella. Último punto en la estructura de nuestra nota de prensa, debemos poner un bloque con enlaces a páginas relevantes de nuestro lanzamiento, ya sea redes sociales, páginas web, un contacto de management, un contacto para licencias, información adicional. Yo os aconsejo que no pongáis teléfonos, aunque hay muchos que los ponen. De repente, si tienes una agencia de management, pues sí puedes poner su teléfono, pero no pongáis teléfonos privados, porque nunca sabes cuándo te pueden llamar y te pueden pillar en un momento en el que no te interesa hablar. Entonces, lo mejor es que pongáis un email. En cualquier caso, este último punto en la nota de prensa
también tiene su importancia y es de sentido común. Necesitas darle a ese medio de comunicación una manera de saber más de lo que estás haciendo, de por ejemplo ver un vídeo, de ponerse en contacto contigo, de ver quién te sigue, de ver tus páginas, y necesitas además eso, darle la oportunidad de ponerse en contacto contigo o con tu discográfica para llevar a cabo acciones, ya sean entrevistas, lo que sea. Ya hemos hablado de la estructura de nuestra nota de prensa, ahora os voy a dar varios consejos generales a la hora de redactarla en su totalidad. Primer consejo importantísimo, la ortografía. Una falta de ortografía puede hacer que esa nota de prensa acabe en la basura de buenas a primeras, que no lean a partir de esa falta de ortografía. Entonces, si tienes problemas a la hora de escribir con tu ortografía, haz que alguien lo revise y ten claro que lo que estás mandando es correcto, que está bien escrito y que literariamente es comprensible. Porque ten en cuenta que esta va a ser la primera imagen que tenga de ti ese medio de comunicación. Si hay faltas de ortografía, si está mal redactado, si no se entiende lo que estás diciendo, en ese momento el interés para ellos es nulo. Segundo consejo, por favor, evitad el uso en exceso de adjetivos, evitad decir lo guay que es lo que estáis haciendo, lo mucho que mola, porque ya sabemos que te gusta tu trabajo, damos por supuesto que estás publicando algo que te encanta, que te fascina y que te vuelve loco, pero si de repente pones el genio superlativo de fulanito unido con el genio superlativo de menganito, que no han hecho nada, que es su primer disco, hacen esta canción que es mejor que el Yesterday de los Beatles, pues no, o sea, intenta ser informativo, intenta tener en cuenta que la persona que va a leer esa nota de prensa lee muchas, que habrá mucha gente que se tire flores. No te tires flores porque sí, espera a que valoren tu trabajo y evita eso, muchos adjetivos, evita demasiadas frases rimbombantes y evita, salvo que tengas citas reales de, por ejemplo, locutores de radio que hayan escuchado el tema o disjockeys a los que puedas citar, evita darte demasiado bombo. En resumen, informa sobre qué estás vendiendo y estimula la curiosidad de quien lea esta nota de prensa. Siguiente consejo, debes enunciar los hechos. Se trata de una noticia. Puedes utilizar la clásica estructura de quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Cuanto más parezca una noticia, más posibilidades tendrás de que tu nota de prensa trascienda. Hablamos de estos puntos. Son varias preguntas en realidad, sobre quién es la noticia, cuál es la noticia, cuándo sucederá, es decir, cuándo se va a lanzar el disco, dónde sucederá, se va a vender en tiendas digitales, se va a vender en tiendas físicas, van a haber conciertos, por qué es noticia, sabemos que a ti te gusta, aquí es donde viene la tentación de meter muchos adjetivos y frases superlativas, pero ¿por qué es noticia? Este es el punto en el que tienes que usar la imaginación y encontrar esa frase con la que atraer la curiosidad de ese medio de comunicación. ¿Cómo se llevará a cabo? Es una pregunta que en una nota de prensa, por ejemplo, de un lanzamiento digital, tiene poco sentido. Pero para un grupo, por ejemplo, pop o rock, sí que puede tener mucha utilidad. Siguiente consejo, tamaño y formato del archivo de nuestra nota de prensa. Os recomiendo que la enviéis digitalmente, por email, y que lo hagáis en formatos PDF o Word. Normalmente no enviéis los dos formatos a la vez porque entonces el tamaño de vuestro email será muy grande y en muchos casos no llegará. Evitad que el fichero que enviéis pese más de 4 megas. De hecho, lo normal es que una nota de prensa no llegue a los 200 kilobytes. Entonces, si queréis de repente meterle ilustraciones y hacer cosas y, no sé, decorarla más, intentad que no pase de los 4 megas. Y sobre todo, aunque os lo pidan, yo sé que este consejo es complicado porque va a haber muchas contradicciones. Si os piden que les mandéis un MP3, hacedlo en un email por separado, que no vaya dentro de la nota de prensa. ¿Por qué? Porque en muchos casos, si lo metéis todo junto, los servidores de correos entenderán que vuestro email es spam. Y entonces, no solo no le llegará a la persona que vosotros queréis que lo reciba, sino que además os penalizarán. Y eso no os interesa. Puede que te preguntes cuál es el peso mínimo. Puede que te haya llamado la atención esto que he dicho, que te van a marcar como spam. Esto pasará si tú, por ejemplo, mandas tus correos desde una dirección, imaginemos tu grupo se llama Lápiz, pues lápiz.com. Si mandas tus correos desde lápiz.com y superan los 6 megas,
y mandas muchos seguidos que superen 6 megas, es muy probable que los servidores de correo te consideren spam. Entonces, la barrera es que va variando, no hay una cantidad fija de megas que te haga pasar a ser considerado spam. Precisamente esta barrera cambia a propósito para evitar robots. Entonces, el sentido común nos dice que siempre va a estar entre los 6 y los 9 megas. No es conveniente si envías emails desde una dirección de correo propia que superen esos pesos. Es mejor que sean más livianos. O que si no, que repartas la información en diversos emails, como he dicho antes. Por ejemplo, nota de prensa en un email y MP3 en otro. También puedes, por ejemplo, mandar la nota de prensa y preguntarle a tu medio de comunicación si están interesados en recibir un MP3, y entonces a la respuesta les mandas el MP3. Otro truco que os comparto es, cada vez que redactes una nota de prensa, si vas a hacer muchas, si por ejemplo tienes tu grupo, volvemos a Lápiz es un grupo que está empezando, entonces crea un blog en Blogspot, por ejemplo, que sea pues blogspotlápiz.com. Entonces, cada nota de prensa que envíes, ponla tal cual en el blog, súbela como un post de blog. Y a poder ser, también ponla en tu página de Facebook de artista, no la personal, en la de artista. ¿Por qué? Porque eso generará enlaces de búsqueda, metadatos, en los buscadores. Y eso hará que en los buscadores haya más información sobre Lápiz y que a medida que la gente pues vaya siguiendo tu grupo, pues sea más fácil que encuentren noticias sobre tu grupo. Y el último consejo es que seas considerado. Manda los emails, manda las notas de prensa y las comunicaciones con medios de comunicación, incluso a grandes discográficas, mándalas en días laborables y por la mañana. No tiene sentido que envíes un email un sábado. No tiene sentido que lo envíes por la noche. Es mejor que lo envíes por la mañana. Pongamos a las 9, a las 10 de la mañana. Te van a hacer más caso porque van a estar trabajando, lo van a recibir en su bandeja de entrada en el momento en el que están trabajando en ella y vas a dar una mejor imagen. Entonces, último consejo, sé considerado. Respeta las horas de trabajo de la gente y ten en cuenta que cuanto más van a poder hacer por ti es cuando estén trabajando. Bueno, y esto es todo en este tutorial, espero que os sea útil, que os sirva de ayuda. Sirve, como os he dicho al principio, tanto para un disco como para cualquier otro elemento, solo hay que cambiar las cosas y usar un poquito el sentido común. Y nada, pues seguiremos grabando más cositas. Si os ha gustado, por favor dadle al me gusta, suscribíos al canal, todo esto. No dejéis de enviar vuestras preguntas y nada, hasta pronto.